Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. De verdad que me siento muy contenta porque viene aquí a la casa a visitarme cuando que yo siempre voy a su consultorio desde hace muchísimos años. Es un doctor que es una eminencia y ahorita van a ver por qué. Es una eminencia y además, bueno, pues tratamos también asuntos estéticos que me operó hace ya algunos años. Y me da muchísimo gusto que esté hoy aquí, que creyó en Casa de Mara y sigue creyendo Fernando en mí, y eso me da muchísimo gusto. Él es una eminencia, es un cirujano maravilloso y es un doctor que está al día y está a veces arreglando situaciones que hacemos en otros lugares que no son convenientes, y está arreglando muchas cosas, pero en especial vamos a platicar de algo que me llamó mucho la atención y que yo vi en su consultorio. Así que me da muchísimo gusto recibir al doctor Fernando Molina Montalva. Bienvenido, Fer. Gracias, muchas gracias. Te trajiste porra y todo, ¿verdad? Necesario. Muy contento de estar otra vez contigo y poder dar a tu público, a tu audiencia, una información contemporánea de diferentes aspectos de la cirugía estética, pero también de la cirugía reconstructiva. Eso me llama mucho la atención, Fer, porque tú comenzaste haciendo el labio leporino, que aquí tenemos las imágenes, y lo van a ver, reconstrucción facial, en niños sobre todo. Es correcto. Yo tuve la gran suerte de formarme como cirujano plástico, estético y reconstructivo, y abundé desde un principio en diferentes técnicas de cirugía reconstructiva, que yo utilizo indistintamente en procedimientos estéticos o en procedimientos reconstructivos. Y me siento muy feliz y muy honrado cuando puedo, en muchos de estos pacientes, algunos pequeños, otros más grandes, ser capaz de ayudar a su calidad de vida y en muchos casos cambiarles dramáticamente su calidad de vida y la visión de vida que tienen. Porque los pequeñitos que te llegan con el labio leporino, que van a ver las imágenes también, con el oído deforme. Son las dos malformaciones congénitas más frecuentes en todo el mundo. No tienen ninguna relación con calidad de educación, con intelectualidad, con economía de las familias. Se presentan ambas por problemas de fallas de cómo el embrión durante las primeras semanas se va formando. Y de pronto, a las 4 semanas, cuando muchas veces la madre ni siquiera sabe que está embarazada, ocurre algo que altera el proceso de la embriogénesis, de la formación de ese feto, que en ese momento somos como un pequeño gusano, en donde solamente vemos algo resaltado y que después va a ser, a través de estos arcos de este pequeñito embrión, la formación de la cara, el cráneo, el cuello y todas las estructuras anatómicas. Y de allí se origina el hecho de que para el labio y paladar hendido, los procesos embrionarios por una causa no se unen y entonces el bebé nace con una fisura labiopalatina. O en el caso de la ausencia de la oreja congénita, también los brotes embrionarios de la oreja por diferentes motivos que ocurren en esas primeras semanas del embarazo, no se dan en forma potente y no se forma la oreja. Esto no tiene que ver con alteraciones de herencia genética, del DNA de los padres o de hábitos de los padres que de alguna manera pueden estar cuando tienen en el seno de una familia un bebé con estas características, pues con cierto sentimiento de culpa de que se echaban muchas copas, que eventualmente utilizaron alguna droga o que estuvieron expuestos a otro tipo de cosas. No tienen nada que ver con eso. En esas primeras semanas, la madre puede tener una emoción, subirle o bajarle mucho la presión, deficiencias de vitaminas que ayudan mucho a la formación de la neuroanatomía del bebé y de la formación también de la cara y sus elementos anatómicos como el labio, la nariz, la oreja. Esta vez que estuvimos en tu consultorio, mi esposo y yo, porque vamos a verlo comúnmente, porque además de ser un amigo bueno, ¿qué te digo? Lo máximo para mí. Encontramos ahí a una familia, el papá y la mamá, que traían incluso sus guacales y olían como a leña, y llegó un jovencito con la mano dentro de la boca, que es este joven que ya lo van a ver más en las imágenes que les vamos a poner,
Y entrando dijimos, Fer, pero ¿qué pasó con este muchacho? Cuéntanos esa historia porque sí nos sorprendió mucho, sobre todo por el desconocimiento que hay sobre este tipo de enfermedades en los niños. Sí, él es un bebé del área del centro del país, precisamente nació en un ámbito rural. Es un bebé que fue recibido en su familia con mucha alegría, un bebé normal. Posiblemente entre los 6 y los 8 meses de edad tuvo un cuadro infeccioso relacionado con las vías respiratorias o relacionado con el contacto de algún virus, alguna cosa tipo sarampión, varicela, algo incipiente del cual recibió un tratamiento médico, pero no totalmente satisfactorio. Entonces, durante la migración de los gérmenes infecciosos en la sangre, algunas veces estos gérmenes toman como punto de referencia un punto de crecimiento de un hueso, en este caso fue la mandíbula, y dañó esa etapa de mucha infección, el crecimiento de la parte de la mandíbula que se une con el cráneo. El bebé se alivió, claro, el bebé comía en forma normal y la madre se dio cuenta en los siguientes 3, 6 meses cómo el bebé comenzó a disminuir importantemente su capacidad para abrir la boca hasta que se quedó anquilosado. No podía tomar papillas, no tuvo o perdió la oportunidad de tener una excursión de apertura bucal normal. Y es algo que sucede frecuentemente. Yo he tenido oportunidad ya de tratar pues, a decenas de pacientes con este problema originados en diferentes áreas rurales de nuestro país. Y me cuestiono por qué razón si en los artículos más importantes de la Constitución mexicana todos tenemos derecho a la salud, claro, y a la buena atención hospitalaria. Posiblemente muchos de esos casos pudieran evitarse con tratamientos médicos suficientes, extensos y correctos para evitar este tipo de alteraciones secundarias en un bebé que nació con una anatomía normal. La patología se llama anquilosis de la articulación temporomandibular y no son capaces de abrir la boca. Esta familia recurrió a diferentes centros en el área de Guadalajara, Monterrey, León, porque son originarios de Querétaro. Y finalmente, por alguna recomendación de alguien, pudieron llegar conmigo y yo les dije de mi experiencia, de la necesidad de la cirugía y luego de la rehabilitación. Y con éxito este chico ahora es capaz de abrir la boca más de 30 milímetros. Y puede comer. Por cierto, ya subió de peso. Ay, qué bueno. Porque estaba, pero nos llamó la atención la mano adentro, porque todavía no conseguían una pinza, ¿es correcto? Es correcto, sí. Les mando a hacer una pinza de madera. Siempre utilizamos el carpintero local, porque ni ese tipo de aditamentos para rehabilitación de apertura bucal disponemos en nuestro país, desafortunadamente. Pero yo un poco los dirijo como el carpintero hace esto. Tiene que ser de madera para que no dañe los dientes. Y a este chico lo operé, ya tiene más de 8 meses. Y ahora pues tiene una vida normal, cambió mucho su calidad de vida. Él, cuando comenzó a tener apertura bucal, y la primera o la segunda vez que lo vi después de la cirugía, me dijo que tenía mucha ilusión de comerse una hamburguesa. Ay. Le dije, pues vete, ahorita que salgas de la oficina, vete y cómete una buena hamburguesa. Y se la comió. Ay, qué maravilla, pero... Y es que además, imagínate cuántos años y luego no poder hablar. Sí, hablan con imitaciones y eso pues les produce hoy en día en esta sociedad en la que vivimos llena de imágenes y llena de redes sociales, esto que se conoce como bullying, señalamientos, y que más que un daño de tipo físico les produce importantemente un daño de tipo psicológico. Hoy en el mundo de la ciencia, la gente que nos dedicamos a tratar personas con malformaciones congénitas, secuelas de accidentes, secuelas de resecciones de tumores o muchas otras cosas, nos fundamentamos también en los tratamientos en las diferentes etapas de la vida de los pacientes,
En base a esa rama de la psicología médica, de todos aquellos pacientes que tienen una apariencia diferente, que nacen o adquieren una apariencia diferente. Y esta rama de la psicología en donde la autoestima y los 4 pilares fundamentales de lo que es la seguridad emocional se fundamentan. Ahora, también te han llegado personas, Fer, que es que las mujeres te recomiendan algo y vas y te lo pones. Y luego quieres más y te vas engolosinando con verte mejor. Yo sé que hay una cuestión que se llama dismorfia, Sí. pero que te estás operando constantemente porque nunca te ves bien. Pero ya hay ciertos productos, Fernando, que se alojan o que hacen daño o que eres alérgica. O vas con un doctor que no es el indicado o no sigues las indicaciones que te da. Seguramente te refieres a esta cantidad de procedimientos de lo que hoy se llama medicina estética y donde convergen diferentes especialistas, médicos, no médicos, que inyectan la cara o hacen tratamientos con máquinas para la cara. Y desafortunadamente eso se apoya hoy muchísimo en redes sociales. Yo con tristeza veo como algunos cirujanos serios, incluso algunos alumnos míos que yo entrené, están ahora demasiado involucrados en redes sociales como Instagram, X o TikTok. Y veo cómo promueven algunos procedimientos que son interesantes, que son atractivos, que son fáciles de hacer, que sí producen mucho beneficio en muchos pacientes. Los pacientes deben de ser bien seleccionados, los productos deben de tener todo un control a través de la promoción farmacéutica, el método biológico en que van a actuar, todo a través de eso que hoy en día se conoce como medicina fundamentada en la evidencia. Y entonces hacer métodos seguros. Pero no, mucho de eso desafortunadamente es producto más de publicidad, de facilidad y de también de que los médicos o no médicos que lo hacen ganen dinero en forma fácil. Y los pacientes luego no tienen una información suficiente. Y es muy común, yo hoy en día en mi oficina, pues tal vez 2, 3 o más pacientes cada mes con secuelas de diferentes tamaños y modalidades por inyectables en la cara, acuden a mi consulta buscando soluciones. Y se pueden hacer soluciones satisfactorias. Pero también me encuentro con la disyuntiva de que de pronto les pregunto, bueno, ¿cuándo comenzaste? ¿Qué te pusiste? Y no tienen la información satisfactoria o precisa de los productos o las veces que lo hicieron. Lo que sí es que encuentro pacientes frustrados, con expectativas que fueron muy altas en un momento y que ahora están totalmente bajas, arrepentidos, algunas veces con problemas de salud asociados, secundarios en su salud general, por el uso de estos modelantes, y muchos con desesperanza de haber ido a buscar diferentes alternativas de solución. Y la respuesta es, no puedo hacerte nada, está muy dañado tu tejido, si logro sacar algo será algo parcial, pero no puedo dañar más tu anatomía. Se convierte en un problema ético bastante interesante y más que nunca si esos pacientes antes no tuvieron esa información suficiente, amplia, extensa, pues es el momento de sentarse de frente y decirle, bueno, las cicatrices que hoy tienes no las escogiste, ya las tienes y hay que resolverlas, ¿no? Y las alternativas son esta. Y los logros que vas a tener a través de estas alternativas implican un porcentaje parcial, un porcentaje total de recuperar tu cara. O de rehacer esta transformación que tienes y con la cual no estás satisfecho o satisfecha. Y es un dilema. Sí, y como dices tú, a nivel ético.
Yo recuerdo, Fernando, que tú, que en algún momento cuando no pude tener hijos, pues lo primero que ataqué fue mi cuerpo. Y tú me decías que no necesitas ponerte prótesis. Y yo decía, no, sí, es que sí, no sé qué, total, que me las pusiste. Que no las necesitaba y eso me lo dijiste tú desde el día 1. Después, hace unos años, me dijiste, no puedes tener eso ahí. Ya no puedes, ya no estás en edad, no es... No. Me operaste y recuerdas que de la prótesis del lado izquierdo tenía fibrosis. O sea, estaba a punto de que me diera un cáncer a causa de estas prótesis. He visto muchas actrices, muchas mujeres que se han retirado las prótesis, Fernando. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es una historia bastante interesante en el mundo. Las prótesis mamarias comenzaron a usarse y se inventaron en Houston. Un par de médicos, un cirujano plástico con mucha reputación que hizo mucho éxito. En 1962 comenzaron a utilizarse. Antes, los aumentos mamarios se hacían con parafina u otros modelantes y hubo también gente pública que hizo muchos problemas por los modelantes en los años 50. Y bueno, ahora están causando ya cuestiones secundarias, dolores y... Es correcto. Fue un auge muy grande acerca de las prótesis. Sin embargo, la historia reporta en 1991 o 92 este famoso memorándum sobre prótesis mamarias en los Estados Unidos, por problemas que comenzaron a manifestar muchas pacientes en su estado general de salud. Fue tanto lo mediático que también se manejó esto, que las autoridades de salud en los Estados Unidos decidieron prohibir las prótesis, excepto para casos muy especiales, entre ellos casos de reconstrucción de mama secundaria a cáncer. Y se comenzaron a hacer toda una serie de estudios. La empresa pionera en Estados Unidos, por indicaciones gubernamentales, cerró sus puertas y con la venta de todo eso destinaron ese dinero a la investigación científica para las prótesis. Pasaron varios años con la prohibición en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Se utilizaron prótesis fabricadas en otros países como Brasil, como Alemania, como Francia. Y se continuaron haciendo un menor número de pacientes con aumento mamario. Pero en los Estados Unidos y también en estos otros países continuaron haciéndose reconstrucciones de mama post-cáncer con prótesis. Y bueno, luego se abrieron las puertas en base a las investigaciones, pero desde entonces se sembró esa semilla como de interrogación en todos los pacientes acerca de que las prótesis producían enfermedades autoinmunes, que alteraban algo en tu sangre produciendo anticuerpos y que eso impactaba en las articulaciones, impactaba en el manejo de la secuencia de estímulos cerebrales y otras cosas. Y fue hasta el año 2011 que en el mundo recibimos en forma amplia la noticia de que las prótesis podían causar un tipo de cáncer que es un linfoma y que se llama anaplástico de células gigantes, en la cubierta que el mismo cuerpo hace para proteger sobre un cuerpo extraño y que se llama cápsula. Comenzamos en el mundo a estar todo el mundo pues pendiente de las noticias y de las investigaciones en diferentes institutos en los Estados Unidos, en diferentes universidades en Europa y en Australia. Y de pronto simplemente le comenzaron a echar la culpa a las prótesis. Y se analizaron las prótesis de esta empresa o de esta otra, cuáles eran las que mayor número de problemas estaban produciendo. Y unas específicamente que se llaman macrotexturizadas, que eran muy comunes y muy difundidas, con amplio marketing médico dentro del grupo de cirugía plástica y reconstructiva, fueron prohibidas en los Estados Unidos porque resultaron que a esas pertenecía el mayor número de pacientes diagnosticadas con ese linfoma en la cápsula. Y
sumado lo del memorándum del 91, más la noticia del 2011, comenzaron muchísimas investigaciones. Y de pronto había, y hasta hoy sigue la incógnita, si tienes unas prótesis, te las dejas, te las quitas. Y es un tema también en donde la ciencia médica no tiene respuestas 100% satisfactorias. Pero lo que sí ha producido, y es hoy muy vigente, desde hace más de 10 o 12 años, es una enfermedad asociada a prótesis mamarias, en donde los síntomas que más destacan es dolores en las articulaciones, en el codo, en la rodilla, en los dedos, trastornos en el proceso de ideas, están como obnubiladas en su proceso mental para muchos mecanismos, tienen pérdidas de pelo, en algunos pacientes se han reportado diferentes tipos de rash cutáneo y en algunos otros se ha observado asociado a esto problemas tipo artritis reumatoidea. Se estudió muchísimo desde el punto de vista inmunológico y las conclusiones hasta el día de hoy no son totalmente ciertas, objetivas y totalmente claras desde el punto de vista médico, biológico y ético. Lo que sí es cierto es que muchas de esas pacientes que tienen aguda esta sintomatología, se bañan, se peinan y se les cae el pelo de forma tremenda, se quitan las prótesis y en un gran porcentaje de esas pacientes la sintomatología desaparece. Pues algo tiene de verdad. Sin embargo, hay otro grupo. Hay paciente que tiene prótesis mamarias y que también ya tenía o tiene problemas de artritis reumatoidea. En esas pacientes también se quitan las prótesis, inmediatamente sienten muchísima mejoría en su sintomatología articular, pero no les dura tanto. 6, 8 meses después vuelven a tener la molestia. Entonces, es contradictorio. Por esa razón, se considera hoy en día más un tema emocional, más una fobia, miedo a tener una patología por la presencia de las prótesis. Y también está el otro grupo de pacientes. Yo he tenido chicas guapísimas que nacieron con senos muy pequeños y que se ponen senos de un tamaño agradable y satisfactorio y que no tienen ninguna sintomatología y que cuando van y me preguntan de esto, bueno, les explico la situación actual, el avance de la ciencia, de las investigaciones, y me dicen, no, yo no me las quito. Yo sin prótesis me voy a sentir tremendo, terrible. No puedo imaginarme mi autoimagen sin prótesis. Y Ahora, no te estoy hablando de... ¿Perdona? No, perdón, yo te interrumpí. Y no te estoy hablando de problemas de tanto de autoimagen, porque son senos bonitos de tamaño normal. No te estoy hablando de estas gentes con tamaños extremos u otras cosas que pueden estar más relacionados con un tema cultural, con un tema de autoimagen de tipo moda. De moda, ¿sí? O otros orígenes de esa autoimagen, ¿no? Ahora, las chicas que tienen, que se los ponen porque sí de plano no tienen nada, ¿qué recomendaciones son las que tienen que seguir? Porque escuchaba a Verónica del Castillo que había dicho que se la retiró, pero pues que el doctor le había dicho que se las tenía que revisar o quitar o cambiar cada 10 años. Bueno, hoy en día cualquier chica que llega tiene que recibir una amplia información acerca de su responsabilidad de tener dentro de su cuerpo algo extraño, que va a tener una reacción de cuerpo extraño, que tiene que tener controles, que sepa que no existe hoy en día en ninguna fábrica del mundo una prótesis que sea para toda la vida. En promedio, la FDA, que son las referencias más cercanas y más serias que tenemos, pueden usar una prótesis en forma satisfactoria 10 o 15 años, con controles mastográficos, y en el momento en que exista algún dato en esta mastografía que sugiera algo anormal, pues acudir con su médico, y lo más seguro es que el médico le diga hay que retirarlas o tal vez ya quitarlas.
y bueno, que se tome una decisión consensada entre el médico y el paciente. Pero hoy en día no es válido que llegue una chica de 20 años o 25, o el montón de chicas que después de dar a luz a 2 o 3 niños, de terminar con su vida reproductiva, que se ven distinto y que quieren un poco retomar lo que tuvieron, que no tengan esa amplia información, que simplemente le digan, no, te vamos a poner este tamaño y te va a quedar padrísimo y te vas a ver sensacional. Está correcto ese entusiasmo, pero junto con eso existe la información para que esa paciente sea educada en su bienestar y en su salud a través de una información médica amplia, de las posibilidades de problemas y de cuidados que tiene que tener cuando acepte que en su organismo se implanten un par de prótesis mamarias. ¿Cuáles son digamos, los problemas físicos que te llegan más al consultorio? Sí. Bueno, yo recibo todo tipo de pacientes y yo creo que mi consulta en más de un 50% son pacientes que van por complicaciones. Y las complicaciones pueden ser de varios tipos. Las más comunes es una falta de satisfacción en la expectativa estética que tuvieron al operarse los senos, la cara, la nariz, los párpados. El segundo grupo de pacientes implica como complicaciones verdaderas, cuando algo no pasó bien en la cirugía. Y desafortunadamente estos dos rubros tienen muchísimo que ver con la comunicación médico-paciente en la primera o en la segunda consulta, en donde ella debió haber preguntado todas sus dudas y el doctor responderlas en forma amplia, satisfactoria y con conocimientos actualizados. Lo que yo le decía a mis pacientes de prótesis mamarias o de una operación de la cara o de la nariz hace 20 años, hoy es distinto. Claro. Porque esto es un proceso médico, esto es ciencia y la ciencia médica no es precisa y es cambiante además. Y tenemos que estar a la vanguardia de los cambios, los buenos, los pequeños y también los mejores. Y es lo que nosotros tenemos como responsabilidad médica, ética, quirúrgica, de darle esa oportunidad a nuestros pacientes. Por eso hoy en día los especialistas tienen que tener una formación de educación continuada y estarse certificando y recertificando de que estás actualizado en el conocimiento. Y eso implica, en mi ámbito de especialidad, no solamente la cirugía estética. Puedes saber de las máquinas o de los inyectables o que te llegó un nuevo producto de Francia o de Inglaterra que te va a poner los pómulos mejores, pero también tienes que saber si esos productos fueron ya metidos al mercado para su venta y están sustentados en una serie de publicaciones científicas en donde atrás de ellas existe una investigación y que esa investigación médica seria te pueda dar esa seguridad de que va a funcionar bien. Que alguien me decía que prefería, no me acuerdo quién me dijo, que prefería ponerse cosas antes de una cirugía porque no sabes cómo vas a quedar. Y yo, bueno, tuve la experiencia contigo hace unos años, hace 10 años, más o menos, que me hiciste el medio lifting. Y me dijiste, si quieres te hago una segunda operación y con eso tienes, para ya pasar lo que te reste de vida, en buenas condiciones, viéndote bien, por tu chamba y porque pues no hay como verte bien, ¿no? Sin estar Claro. exagerando en tanto procedimiento. ¿Cuál vendría siendo el porcentaje de una cirugía plástica que no funciona bien? Muchas veces desafortunadamente muy alto. Y no es que no funcione bien, es que la expectativa de la paciente no se cumple. Ya. Y a eso me refiero, a esa falla en la comunicación. No es que la cirugía esté mal hecha, es que no hubo la suficiente claridad. Si te hago esto, vas a obtener esto y te vas a ver de esta manera. Si hago esto otro, entonces el resultado va a ser diferente y vas a obtener esto otro.
Y es tu cuerpo y es tu cara y son tus ojos. Y a pesar de que yo pueda tener, pues si tú quieres, alguna visión profesional diferente de cómo ver una cara o cómo ver un cuerpo, yo tengo que aceptar tu individualidad y respetar eso. Y a mí particularmente, pues me gusta que se vean guapas, que se vean bien. Naturales. Y que no parezca que fueron operadas. Aunque me llegues con una nariz con una jiba gigantesca, ¿no? Y les hago la broma a los pacientes. Quedaste estupenda, tu nariz ahora es recta, la punta es definida, respiras estupendamente porque también la función es importante. Y si te preguntan, y si te dicen, oye, qué bonita nariz, hazles la broma y le dices, sí la tenía mi abuelita. No, pues a mí sí me preguntan, me la hizo Fernando Molín. Porque yo no tenía cartílago, si recuerdas. Es correcto. Y me operaste en media hora. Y si tengo mentón, entonces se hacía como un paréntesis la punta de la nariz caída. Y si se veía medio fea, ¿verdad? Como brujita. Pero fue solamente eso. Claro. Y la recuperación fue rapidísima, cuando es una buena operación. Y tienes operada la nariz ya 15, 18 años, ¿no? Más o menos, muchísimos años. Se te ve una nariz bastante bien, ¿no? Pues sí, no parece, ¿o sí? Y luego las bolsas de los ojos, que te acuerdas que había una nueva técnica que tú aplicaste conmigo. Es correcto. Que fue por dentro del ojo, abrir y sacar toda la grasa, porque ese es hereditario, mi papá lo tenía. Entonces parecía que no dormía o que me iba de fiestota todo el tiempo. Y yo estaba en un noticiero muy temprano, entonces lo retiraste y al día siguiente ya estaba como si nada. Pues por eso es importante la educación continua, aunque ya seas especialista y seas bueno. Siempre va a haber alguien que hace mejor las cosas que tú, entonces tienes que tener la humildad de aceptarlo y de aprender de esta persona. Y la ciencia que cambia. Y cada vez debemos de hacer procedimientos que sean menos agresivos, menos invasivos, para mantener a todas las señoras guapas y a mis pacientes de cirugía reconstructiva también aplicar ese conocimiento para que vayan a la escuela, entren a la escuela secundaria, hagan una carrera y se sientan tan iguales como el resto de la pandilla con los que les toca convivir en su etapa de crecimiento y desarrollo. Fer, y bueno, si hay algunas personas, las personas que nos están viendo quieren contactarte justo por algún problema con sus bebés, con sus hijos, ¿dónde te pueden buscar? Con mucho gusto. Yo trabajo ahora solamente en forma privada en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el sur de la ciudad. Tuve la enorme suerte de hacer medicina institucional hasta el año 2015-2016. Fui profesor de cirugía plástica ante la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui coordinador de la especialidad en general. Los actuales programas de estudio, cuando alguien quiere ser cirujano plástico, es algo donde yo participé activamente en el desarrollo, qué sí tenía que quedarse, qué tenía que agregarse, aumentarse. Y me siento muy contento de esa etapa de mi vida académica. También... ¿Eres conferencista? Sí, soy conferencista y frecuentemente estoy en diferentes países, porque parte fundamental de yo como médico cirujano es la parte académica y la parte de investigación. Pues si nos encontramos en un avión a Madrid, ibas a Bilbao a dar una conferencia. Iba a dar conferencias, sí. Y bueno, ahora, a mí la pandemia me cambió muchísimo. Dedicaba en los últimos, hasta hace, no sé, en el 2020 me cambió mucho la pandemia y ya no acepto ir a dar conferencias a Australia o Asia, un viaje a Japón, a Corea, significa mucho tiempo, lo mismo Europa. Hago muy poco, soy muy selectivo con las conferencias que acepto y porque quiero estar más con mis hijos, quiero estar más cerca de mis hijos ahora. Y ya están grandes tus hijos. Y están grandes, y ya son universitarios y me encanta verlos. ¿Y ninguno de los dos quiso ser No, los médico? dos salieron muy inteligentes y
Dijeron medicina no. Su madre también es médico, entonces Sí, los cómo dos no. somos muy ocupados y ellos están en otras cosas que son más contemporáneas, están en mercadotecnia, están en inteligencia artificial, están en la producción de energías renovables, y me encanta que estén en eso, que a la hora de la comida o de la cena podamos discutir diferentes cosas del mundo contemporáneo, de los avances. El mundo ha cambiado mucho. La forma en que ellos son millennials, en que los millennials ven el mundo y las responsabilidades familiares, educativas, es distinta de lo que nosotros, baby boomers, lo vemos. Y me encanta estar cerca de estas generaciones jóvenes y escucharlos y ver de qué manera, a través de sus ideas, incluyen en sus actividades el ser responsables de una manera distinta de cómo yo lo fui, pero también efectiva. Y eso, habiendo sido profesor de posgrado universitario, yo no recuerdo si entrené a 400 o 500 cirujanos plásticos, que ahora me siento también muy orgulloso. Son como mis otros grupo de hijos, ¿no? Sí. Y cuando son exitosos y los veo felices y que están prósperos y que tienen una familia bella, me siento también muy feliz. Ay, pues qué alegría, Fer. Pero te pueden buscar entonces en el Hospital Ángeles del Pedregal, Correcto, sí. que ahí es donde te voy a visitar. Sí, y todos los niños de bajos recursos, de medios rurales, que requieran de una atención de cirugía reconstructiva y que ya fueron y tocaron puertas en diferentes hospitales importantes de sus regiones o de sus ciudades, también yo presido una fundación Sí. en donde ayudo a todos estos niños. El niño de la anquilosis es un paciente de esta fundación y tengo afortunadamente un convenio con los dueños del hospital en donde yo trabajo y ellos también apoyan esta idea de darle la oportunidad de solucionar problemas de cirugía reconstructiva a través de la fundación a este grupo de familias, y todas son bienvenidas. Pues qué maravilla, Fernando, y de verdad me siento muy orgullosa de ser tu paciente y de ser tu amiga. Yo te aprecio mucho, te admiro, eres una gran periodista, eres alguien que se ha mantenido en este medio que no es fácil, y con los cambios que ha tenido la difusión, que es a lo que tú te dedicas, el periodismo que tú haces en las últimas 2 décadas, y tú llevar esta batuta, igual te digo que me siento muy feliz de contarte entre mis amigos queridos y te felicito por tu trayectoria y tus logros. Ay, Fer, pues gracias por venir, por darte un tiempo para venir a platicar cosas interesantes que yo espero que no sean muchas las personas que tienen algún pequeñito, alguna duda que no saben cómo atender, pero que seguramente pueden recurrir a ti y tú de tu mano se van a guiar. Y te agradezco muchísimo, Fer, que hayas venido. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está el doctor Fernando Molina Montalva, aquí en Casa de Mara. Les mandamos un beso. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.